volviendo al estado de salud, ¿cómo se puede revertir esta inflamación que tiene en el cerebro? ¿Cómo se descomprime? Porque es lo más importante, ¿no? Lo que hay que solucionar. Sí, en realidad y se está haciendo bien las cosas, lo que se hizo primero con él, hay una escala internacional que es la escala de Glasgow, que cuando hay un traumatismo de cráneo, uno a través de una evaluación va a caracterizar en qué grado de gravedad está el paciente. Ajá. A él le dio un puntaje muy bajo, por lo cual se lo llevó al hospital, se hizo el ABC que se hace... ¿De cuánto a cuánto es y cuánto le dio a él? Digamos, el Glasgow es de 15 a 0 y a él le dio menos de 9, ¿sí? Por el estado ya de inconsciencia y demás, lo que requiere ya inmediatamente intubación. Primero estabilizar la parte cuanto respiratoria. menos tenés, más grave es. Exacto. Estabilizar la parte respiratoria, poner un collar cervical, eso se hace en el lugar de la actuación, ¿sí? Después ver toda la parte circulatoria y después ver el examen neurológico. Ahí se lo traslada, cuando llega al hospital, obviamente le vuelven a hacer toda la evaluación médica, el Glasgow le sigue dando muy bajito, él sigue sin apertura ocular, sin respuesta verbal, sin movimiento, lo cual eso te da un puntaje muy bajito. Ahí ya estaba intubado, ¿sí? Ya tenía protegida la vía respiratoria, entra a quirófano y se le coloca algo que se llama PIC, que mide la presión intracraniana. Es como un dispositivo que colocan los neurocirujanos para ver cuánto de todo este edema y demás, aparte de hacerle tomografías de la cabeza a los pies, y ahí es donde se vio, donde tenía todas las lesiones y las contusiones. Después pasa a terapia intensiva, porque en un principio no tiene todavía criterio quirúrgico, eso lo deciden los neurocirujanos, y luego de eso se tiene que monitorizar muy estrictamente, ¿sí? A través de la PIC, a través del control de la circulación, de la respiración, hay varios parámetros. Todo esto son protocolos muy establecidos mundialmente y todas las instituciones trabajamos de la misma manera. ¿Y no se le puede abrir el cráneo para descomprimir? Es una de las posibilidades. Cuando hay aumento, pero eso pasa a criterio de estabilización médico del neurocirujano que toque si realmente tiene ese criterio. Tiene que estar esta presión muy aumentada, tener alguna circunstancia para hacer lo que se llama una cranectomía descompresiva. Ahora, doctor, en algún momento se hablaba de trasladarlo. No sé si Tucumán cuenta, si este hospital cuenta con todo el equipamiento necesario como para atenderlo como corresponde. Dice que sí, ¿eh? Por eso la directora hoy salió a decir que sí, porque muchos hablaban de este traslado. Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué se hablaba de trasladarlo? Yo lo analizo, uno siempre tiende a pensar que en Buenos Aires se puede atender mejor. En esta circunstancia, como está todo tan protocolizado y se sigue a nivel reglas internacionales, si uno cuenta con una buena terapia intensiva y buenos profesionales, puede estar perfectamente en Tucumán. Me parece que el traslado tiene que ver también por una cuestión de comodidad familiar. Digo. Sí. No es lo mismo estar en Tucumán, tuvo que ir para allá. claro, a 20 cuadras de poder visitar. A veces en las primeras horas no es conveniente si está tan inestable hemodinámicamente y más, porque es más riesgoso el traslado que a veces estabilizado. Ahora, ¿y en el por qué lugar. se lleva a los enfermos en este estado al coma inducido? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué una- se induce al bien, coma? Es una forma de calmar y estabilizar el cuadro, ¿sí? La pseudoanalgesia, ¿sí? Y también usar diferentes Porque lo escuchamos en muchos casos, ¿no? Es el famoso que gente popular dice el coma inducido. Por eso, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para lograr justamente para lograr una estabilidad en todos los sistemas, ¿sí? Cardiológico, respiratorio, neurológico, y esperar un poco a ver cómo va evolucionando. O sea, todo. pero si a él le sacan toda esa medicación, Sí. ¿se despierta? No creo. O sea, estaría en coma. A ver, espera, pará, porque acaba de decir no creo. Por eso No creo. ¿Por ¿Por qué qué? no creo? Porque estamos hablando de que él ingresa en coma. Ah, ¿sí? Inconsciente, Él claro. entra inconsciente y esta famosa Claro. escala que yo les hablo, que es la escala de Glasgow, ya marca un puntaje muy bajito. Él no respondía en lo que era apertura ocular, en el lenguaje y en lo motor. Entonces eso ya le lleva un puntaje y el paciente ya tenía criterio de lo que nosotros llamamos coma. La hermana dijo una frase bastante impactante, y quiero preguntarle a usted como especialista. Dijo, recen por él. Sí. Más allá de que puede ser una frase de lugar común, digo, hablando en criollo, ¿él tiene chances de no despertarse? A ver, como dice el parte médico, es muy severo, sí, el cuadro, él está con un pronóstico reservado, las primeras horas van a ser cruciales para ir viendo cómo va evolucionando, y después tenemos otro gran problema que tenemos con todos los problemas de los traumas, que son las secuelas. ¿Y la edad tiene que ver la edad? ¿Cuánto influye? Es un hombre de 69 años. Cumple 70 el sábado. A la hora de una caída,
me imagino. Obviamente, debe tener comorbilidades, que son otros tipos de enfermedades también, por esto estaba anticoagulado y cosas que también pueden... Pero ¿cuáles serían y las hay complicaciones doctor, que pueden... de tener el cráneo tan inflamado, todos Sí. los daños, como decías, que se van rompiendo de tal Digamos, No, pero aparte el- una cosa que para deducir las secuelas, quería ver si influye en dónde se golpea, porque nos decía la otra vez otro doctor que vino, que por ejemplo en la zona frontal tenemos lo que es la Distinguir moral. el bien y el la moral. mal, Entonces, sí. por eso el punto, como golpeó de este lado, golpeó esta parte, digo, hay una Sí. zona que le puede afectar, está determinado si esta zona, por ejemplo, es para el movimiento, para el habla, para la memoria. El peligro que tenemos ahora, o lo que corre ahora, y por eso el pronóstico es reservado, es que tiene muchas contusiones hemorrágicas y hemorragia, y eso aumentó la presión dentro del cráneo, y eso también hace que se inflame, como nos inflamamos cuando nos golpeamos por ahí Claro. el brazo con un golpe. Con la diferencia que en el cráneo no lo podemos expandir, que es lo que hablábamos antes, y eso a veces puede comprometer hacia abajo y formar lo que se llaman herniaciones y comprometer centros respiratorios o centros más funcionales con la O vida. sea que por ahí él no pueda volver, digamos, Por eso el tema podría del- no volver a Exacto. respirar, entonces queda con No, respirador. hay que esperar y ver cómo va a ir evolucionando el cuadro. El pronóstico es muy reservado y uno no puede dar un pronóstico ahora. ¿Y Pero- puede quedar normal perfectamente o alguna secuela es muy probable que quede con el daño Secuela que seguramente va a quedar. Ah. sí. Pero estas 48 horas son claves para ver qué pasa. Sobre todo para ir viendo, ¿sí? Secuelas que en el habla. Depende, es lo que hablaba José Del- María. de el- la el parte- cerebro es Claro. muy topográfico, depende Claro, de pero dónde ¿sobre estén qué las lado lesiones. cayó? ¿Se sabe? Y de este, así. De la- No, Del izquierdo. No Como contamos se ve con las ahí. imágenes. Si por ahí uno vería las imágenes, si tomografía o la resonancia, uno puede, según las áreas afectadas, saber qué tipo de secuela, porque lo que tiene el cerebro y la neurología es que todo es muy topográfico, es lo que contaban ustedes Claro. antes. Claro, no es Depende como un dónde hueso está que la vos lo localización, quebrás claro. y lo sabés que más o menos en 40 días te suelda. Acá en la neurología no está determinado, porque Claro. el cerebro todavía es algo inexplorable. Yo todavía. creo que el problema de él ahora es, y la gravedad del cuadro revierte en esto, que el golpe fue muy severo, que tiene mucha lesión y que el cerebro está muy inflamado. Y eso hay que esperar, pero va a ser bastante Ahora, no difícil. se murió de casualidad, doctor, ¿no? Con Sí, sí. semejante Sí, tremendo, golpe tremendo. Sí, sí. en la cabeza podría haber quedado, digamos, morir en el momento Exacto. con ese Sí, golpe. sí, Pero además, no sé, doctor, pero da la impresión que tampoco atinó a poner las manos. Cae o a- así, ¿eh? Cae así, Cae pero le da la cabeza Sí, de le da cabeza, lleno. sí, sí, Lo que sí, pasa sí. es que se cae para atrás. Se Digo, cae entonces, para- entre claro. que gira en el Como en aire. diagonal Yo para no había atrás. ningún Por tipo eso. de protección, es lo No. que no entiendo. Y ahora se Nada. viene todo el lado judicial legal. respecto al teatro. Claro. Porque cuando vos tenés una persona, recién estaba chequeando con abogados, que está accidentada o hay algún problema en un lugar público y sobre todo un lugar que tiene una pasarela sin la prevención de que te caigas como se cayó Sergio Denis 4 metros para abajo, judicialmente directamente es que la justicia interviene para determinar las Bueno, mira, Lali responsabilidades. Espósito tocó hace un tiempo en este mismo teatro y ya Lali advirtió. espectacular, ¿eh? Lo que van a ver ahora es miren el espectacular. tape, sí, un tape en el que Lali justamente habla de este hueco Sí. y Ah, habla mirá. de lo peligroso que le pareció. O sea, ya ella estaba advirtiendo, a ella no le pasó nada, gracias a Perdón. Dios, pero ya hablaba de los peligros Ah, perdón, de este sí. teatro. Mira. Dije buenas noches, Tucumán. La pregunta es la siguiente. Perdón, me acerqué al monitor para verlo bien, ¿eh? Yo me alejé porque veo bárbaro. No, ahí veíamos. Y además en ese mismo teatro también se cayó un bailarín de Panamá. Son dos, José. Dos El bailarín de bailarines. Panamá Dos se bailarines de Panamá. cayó Dos bailarines también de Panamá. igual que Sergio Exactamente. adentro de la La verdad fosa. Lo que pasa es que me parece... No hacer nada. Claro, No, después que me no parece hacer que el nada. error más Opciones. grande, me parece que el error más grande, porque el escenario está así y después está la fosa, ¿no? Sí. De lo Sí. que- Me parece que el error es haber puesto pasarela para el otro lado. Si vos dejas la fosa, Claro, como en el Colón. no pasa nada, como en el Colón. Es el como- foso como- para la orquesta. un montón Para de los teatro. músicos, Digo, el claro. problema parece que es haber puesto eso para que los artistas pasen del otro lado. Igual si vos no vos tenés sabés- eso, vos tenés el fin del escenario como cualquier la fin de fosa. escenario de cualquier lugar del Pero Pero mundo. vos sabés que en la mayoría de las fosas hoy en día de los teatros de afuera tienen una red. Si vos Sí. te caes, Claro. caen sobre la Rebotás. red. Claro. Sí, De o se hecho, cierran las sí, fosas. sí. Yo vi hoy los un fosos. accidente, una O se mujer que cierra. fue a recibir Sí. un premio, se cae a la fosa y se levanta sobre la red. Claro, no le pasó Que nada. parecía Ahora que estamos iba A lo hablando- sumo te guinzás. Te guinzás Claro. O sea, te no das podés un dejar Claro. un, no podés dejar un pozo abierto Vos ahí. a 3 metros Pero estás en la- hablando... No, pero por eso abismo. te digo, no es que el pozo está bien, el problema es que vos pones la pasada en el Claro. medio, porque
pozo, el escenario siempre va a tener un pozo adelante, sea para el coso o sea ya que O sea, termina el el escenario. público, claro. O sea, el escenario termina en algún momento. Si después hay una fosa o está la platea, es lo mismo. El problema es que vos pusiste una tarimita encima así angostita para que pase alguien. Si la tarima era por lo menos de Obvio. 8 metros, 10 metros de... Pero sí, ya, y no pero es si la ya- altura del escenario esa tarima. Pero, Chicos, pero Para si abajo venís hay 3 dos metros. pisos de altura. Cuando decimos 3 metros, 3 metros es casi, creo que 2 pisos Sí. más No, o menos. un piso Un y piso y pico. medio. Un piso y medio. piso y Un piso y medio es una Más la altura, barbaridad en no, un espera, más la edificio. altura del escenario. La fosa era de 2 Claro. metros y medio más Sí, la más la altura altura de él, más la O altura sea, de él, es, sí. Casi 4 metros. Sí, Pero por sí, eso claro. son casi 2 pisos, digamos, en un edificio convencional. Si ya hubo accidentes en ese teatro, el dueño, la persona encargada. Raúl no, Armís. Sí, no es hacen nada. estatal, es estatal. Está bien, Sí, no importa. el El que está responsable- No hay encargado, dueño, el digo, eso. responsable, bueno. Sí, sí, el encargado. ¿Nadie hace nada para que esto no vuelva a suceder? ¿O sale nadie de la- se advierte Es peor que antes? sea público, ¿eh? Sí. Es peor que sea público. Porque, digamos, ya tenés una cadena de responsabilidades. No es que tenés un dueño. Claro, tenés sí, una sí. cadena de responsabilidades. Y este señor Armisen dijo, no, lo íbamos a cerrar, Lo iban a sí, tapar. pero... No. Bueno. Y como Perdón, que O sacá la minimizó pasarela, poné una la red, situación. tampoco es tan caro. además dijo digamos, que la poner fosa una no la red usaban. de bebelas que No, uno es usa para el balcón. negligencia. Exacto. No la usaban, dijo que era para orquesta, pero que no estaba en uso la fosa esa. El concepto cambia, empezamos a hablar de accidente y si hablamos de accidente se pueden prevenir los accidentes, Claro. sobre todo de este tipo y ahí creo que está un poco la clave también. ¿sí? Chicos, pero además ya se había caído ahí adentro un bailarín. Sí, sí. O sea, no es que fue una sorpresa o... Y aparte inaugurado hace poco, ¿eh? No es que tiene una historia de No, 20 es años. reciente. Es reciente, o sea, Y al- si en tan poco tiempo se te cayeron 2 personas, es que algo anda mal. Y como decía Barbie, él llega, esto lo dice un poco este señor Armisen, el responsable, como un poco excusando la situación del teatro, que es que Sergio Denis sale directamente al escenario en el momento del show porque llegó sobre la hora. Pero eso no es ninguna excusa. Pero si vos vas a poner la pasarela, por lo menos poner una baranda, Una baranda, algo claro. que prevenga que si el tipo camina para atrás no se caiga. Pero O sea, te es pregunto, Porque una puede barbaridad. llevársela, aunque lo vea. Se pudo haber tropezado Claro, subiendo por la eso digo. escalera. Sí, no se sé, el tropezó. cordón del zapato, cualquier cosa. Se te torció digo. el tobillo, Sí, sí, sí. lo que cualquier sea. cosa. O te digo algo también Tonto, terrible. o- Suponete que subía alguna de las chicas que está para cantar, viste que siempre lo hacen los artistas. Y la Y chica se no- cae también. Del digo, público. Es peligrosísimo. Está bien, sea el público, sea Sergio Denis, tan importante. Pero digo, tenés que tener los recaudos. Es realmente muy peligroso. Lo que sí hay que tener en cuenta, me parece, doctor, cualquier cosa contradígame. Estos que estaban especulando que le podía haber pasado algo y por eso perdió conocimiento y se cayó. Me parece que claramente se cae porque le pifia pensando un que paso seguía falso. el Claro. escenario. Seguía cantando perfectamente. Por eso, no es Sí, que sí. se desmayó antes o se nubló Cuando uno- antes. cuando ¿Sabe uno por qué ve le el digo? sí. Perdón. Porque ya están diciendo del lado del teatro que él venía mareado, que tenía problemas auditivos y que el problema de audición está relacionado, que eso es verdad, Sí. con el equilibrio. Entonces como que ya está justificando Bueno. que el problemita No, pero igual, era de claro, Sergio. pero igual Es una estaba mal el vergüenza. pozo ahí. Por eso, más que le él pregunto. Porque estuviese además mal. le falla el equilibrio y se cae al piso o se cae de esta altura Claro. del O sea, escenario. una Bueno, baranda. tratan No te de caes. cubrirse echándole la responsabilidad a la víctima, ¿no? Sí, Claro. lo que Típico, hacemos como siempre, ¿no? siempre. Lo que hacemos siempre. Y va a ser medio difícil saber realmente si sucedió algo o no previamente. ¿sí? Y pero hay Cuando uno- testigos. exacto. Cuando uno ve las imágenes, uno tiende a Pareciera pensar que que fue sí. un accidente. Pero ¿sí? chicos, poné la Y- imagen. ¿Vos viste cómo sube la escalera? Parece un pibe de 20 años. como Claro, sube la está escalera. re bien. él interaccionó con el La público sube y al con un subir... dinamismo. Pero además, De hecho, estaba Bailando, sí. bailando, cantando. Ahí está, mirá. Mirá cómo ahora cuando veas la imagen de nuevo. Sube la escalera de una manera tan Pero muy aeróbica dinámica, y tan sí, bien. sí, Un sí. tipo que está a punto de cumplir Pero el 70 años. resultado es el mismo. Sí. Sí, para lo que voy, esta cosa de que dicen que ya venía mareado y que ya venía Pero con problemas ahí de demuestra salud. que no, que estaba en óptimo que fuera estado. así. se marea Sí, sí. y se cae Que al fuera piso. así. Sí, sí, Claro, sí. él O sea, está... se revienta el cuerpo, ¿por qué? Claro, sí, sí. ¿No? Claro. Porque Sí. además con más razón tenés que tener cubierto una fosa de 2,5 metros. Sí. Porque cualquier persona puede perder el conocimiento. ¿Y cómo estaba Yo ayer habilitado, casi me no? mareo acá Sí, y si me ponías claro. un pozo Una así acá te de 2 caes. metros, yo Bueno, hoy te caes. estaba por Mirá, la mirá cómo puerta. sube la escalera. La sube, pero mejor que yo la sube. ¿Cómo estaba habilitado también es la pregunta, ¿no? No, siendo no. siendo Pisa, público. pisa mal. Imagínate Y el ya teatro, viendo el Teatro San antecedentes. Martín, el Teatro Cervantes, el Teatro Colón. Con una situación así, te lo cierran. Te lo cierran para prevenir este tipo de cosas. Digo, esto es estatal y al mismo tiempo el Estado mismo no chequea que esté en condiciones el teatro. Sí, es que cuando vos estás confiado de que lo que vas a pisar es algo firme y de repente desaparece eso, Sí, no. es terrible, es lo que le pasó a Sergio.
Sergio estaba convencido que iba para atrás y seguía cambiando el escenario. De repente el pie, chau, no hay forma de que te puedas saber. Sí, Y pero no además lucha por súmale su eso, vida. porque Natalia hace así, después queda parada y sube. sostiene, claro. Que se pegue y después caiga un Sí. piso para abajo, porque lo de Sergio es eso también. Decimos, El- bueno, más o menos manoteás y tenés algo. El Terrible. hermano ¿Siguió? dijo que ellos creen, más allá de que esto no importe, porque el problema lo tenía el teatro y esto es indudable, que él puede haberse mareado con las luces y haber perdido noción de dónde pisaba. Pero digo, eso es casi anecdótico Igual es al lado secundario, de claro. la falta de prevención que tenía esa pasarela. Ahora, Gastón, ¿modificaría en algo si él se cae de esa manera porque se mareó, porque tiene un problema de equilibrio? Digamos, ¿qué es lo que más influyó en esto? ¿Su pérdida de equilibrio o la altura? A ver, yo creo que es la altura, independientemente si se encandiló, lo cual me llama la atención un tipo con tantos años de escenario y demás que no tenga este manejo, me parece que por eso lo veo más fortuito. La consecuencia o lo final es lo mismo, caerse en un foso de esa altura El y golpe, con el ese golpe metraje y terrible. Claro. golpear de esa forma con las múltiples fracturas que tiene, con las contusiones, con el gran daño cerebral que tiene, independientemente se haya mareado o no, lo final es lo mismo, ¿sí? Claro, lo Claro. grave fue eso. El Exactamente. golpe lo en entiendes sí, si viniste el mareado golpe en o si sí. viniste ese Claro, golpe lo recibís. Exactamente. No, fue terrible. Le mandamos un beso enorme a la familia. Sí. Obviamente, ojalá que esté todo bien. Vamos a estar manteniéndolos al tanto absolutamente de todo. Yo no sé si hoy va a haber otro parte médico. Generalmente es 2 por día. El del mediodía ya lo emitieron. Es muy probable que a lo mejor ahora a las 6, 7 de la tarde haya otros. Por lo menos siempre es así, ¿no? Son 2 por día. Exactamente, depende de las instituciones también y cómo lo tenga protocolizado. ¿Y Yo cuándo creo que lo podría van a hacer. empezar a mejorar, no? Como Y para... no, las primeras horas son muy cruciales y de ver cómo va a ir evolucionando. Tiene lamentablemente una altísima posibilidad de mortalidad también por la característica del traumatismo, esto hay que ¿Ah, decirlo sí? también, es muy grave. Y posteriormente, si esto va evolucionando a positivo, también la secuela que puede quedar también puede ser bastante O sea, severa. con la experiencia que usted tiene, digo, nunca Sí. en un caso así alguien se salvó por completo, digamos. Exactamente. nunca pasó. También me dedico a hacer neurorehabilitación y después viene la otra parte. Una vez de que pasaron las complicaciones inmediatas, que pudo pasar esa etapa, de que después también vengan complicaciones que por ahí son de la misma internación y que la pueda sortear, hay que ver una vez que despierta y demás. Qué grado de secuela neurológica quedó y ahí empezamos a hablar de Y eso una depende mucho neurorehabilitación. también del organismo, ¿no? De cada persona. O sea, Y cómo responda y lo fortuito de que no se infecte con alguna cosa y El cosas que famoso pueden virus pasar. intrahospitalario. Exacto, infecciones intrahospitalarias, cosas de esta forma. Pobre, justo que estaba bien, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, enorme. el sábado iba a festejar su cumpleaños. Sábado, ya estaba encima, organizando cumpleaños 70. Sí, cumplía Sí. 70. Hoy estuvo hablando su novia también, que no se lleva muy bien con la familia, pero que es vecina del edificio. Y contaba algo curioso, que dice que antes de empezar el recital, él la llamó y que ella lo notó como un poco extraño, como que lo notó raro. Ella habla como de que como que le hacía pensar una despedida, exacto, después por supuesto, ¿no? Con el hecho consumado, pero como que le dejaba esa sensación de una despedida cuando habló con él. Pensé que lo querías despedir al doctor. No, yo quería saber si influye la edad en la gravedad del cuadro. Una persona más joven con la misma caída, ver. ¿tiene más posibilidades de estar bien? Puede influir en el tema de la recuperación. Todo lo que hablamos de traumatismo encefalocranianos, de estos famosos TEC, tenemos que saber que hay 2 picos de incidencia y por eso la mayoría son después de accidente y demás. Un pico es muy frecuente entre los 25 y 30 años y están dados por los accidentes de tránsito, ¿sí? Politraumatismos y golpes severos de cabeza, y esto es un gran problema de la política de salud pública y demás, en Estados Unidos, en Argentina y todo demás, por eso hay tanta campaña de prevención y demás para estos tipos de golpes. Y está todo tan protocolizado. Y otro pico después de incidencia, donde vemos muchos golpes de cabeza o TEC, ¿sí? Es en la tercera edad, después de los 65 años, que son por las caídas. Sí, las caderas, las cosas. Como hablábamos antes, se pueden prevenir. A mí lo que me hace un poco de ruido también, y esto ya es otro análisis, es el tema de que quizás se podía prevenir esto, porque como dice Denise, con una red, con algo... claro. Los accidentes se pueden prevenir y ahí están destinadas las campañas y demás, porque después nos toca a los médicos tratar de salvar la situación y ni les cuento como neurólogo, que también me especializo en neurorehabilitación, es después ver las secuelas y cómo trabajar para devolver una funcionalidad. Que Sí, la además, derecha, chicos, sí. no Inclusión sale inclusive. nada. ¿Vieron la red que se pone en los balcones Sí, para no proteger es de los obvio. chicos? Es eso Nada. simplemente, Doctor, no es nada. ¿De qué consiste la rehabilitación?
Depende la secuela que quede un paciente con un tipo de daño de este. No hablemos ya de séptico, sino que hablemos de cualquier paciente joven o demás que sufre un accidente y de esto. Hay que ver con qué secuelas neurológicas quedó. Normalmente, como el cerebro en estos tipos de golpes quedan con muchas secuelas en el habla, en la parte motora, en la parte de equilibrio, en la parte psicológica y cognitiva a veces también. Entonces, normalmente las rehabilitaciones tienen que ser con equipos inter o transdisciplinarios, donde trabajemos todos en conjuntos entre kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, porque la rehabilitación es compleja, es muy integral y hay que hacer un modelo de rehabilitación bastante complejo. Decías hace un ratito que, que hay una seria posibilidad de que él muera en esto, digamos, tiene una... Sí. Pero ¿qué sería? Si esto se sigue inflamando, digamos, Exactamente. cuando la hermana dice recen por él, ¿qué Claro, deberíamos la frase pedir? excelente. Que la inflamación Hay ceda. hay muchos factores que en él está. Obviamente está sedado con medicación, con tratamiento del dolor para estabilizar todo lo que es su función cardíaca, su función respiratoria. Puede haber complicaciones en estos sistemas, no necesariamente en lo neurológico, o también a veces el hinchazón de este edema que se habla en el cerebro, como les conté antes, puede a veces, como no tiene salida, también comprometer alguna estructura que esté relacionada con la respiración y provocar algún tipo de desenlace. ¿Puede llegar a perder la memoria? El golpe Sí, ese, obviamente. o parcial, Sí, o sí, no sí. te digo que no Perder la reconozca a nadie como en las Normalmente películas. muchos de los traumatismos, y no necesariamente no tan graves, a veces cuando son más leves o severos y los pacientes nos consultan, tienen lo que nosotros llamamos una amnesia anterógrada y retrógrada. No se acuerdan a veces cómo se cayeron porque pierden minutos antes de la caída. Y Pero sí después se acuerdan también- de los familiares, digo. o sea, Exactamente, eso sí. se lo cuentan y demás, y él vuelve a armar su historia. Y después también tiene una amnesia que normalmente el paciente se empieza a acordar desde que ya está en el sanatorio o en el hospital haciéndose un estudio y no sabe tampoco por qué está ahí, porque Claro, hay no como sabe un periodo cómo de fue. amnesia que... Claro, que- Por ahí El tiene- fue. empeoramiento del cuadro, que Sí. esto es lo que da el segundo parte que sale hoy al mediodía, que dice Sergio Denis está peor que hoy a la mañana. ¿Puede mañana ser perfectamente revertido hacia decir, bueno, el día miércoles, el día martes al mediodía estaba mal, estaba peor que a la mañana, pero al día siguiente está súper bien? O sea, ¿es fácil eso? ¿Es No. posible o en general No. vas decayendo? Va a ser muy paulatino, así sea para un mal pronóstico o para un mejoramiento. O sea, que como mucho vos decís. tiempo va a tardar esto. Exactamente. Es muy severo el TEC y eso hace que por ahí el pronóstico sea bastante ominoso. Y dentro de eso es medio difícil explicarlo en televisión también. En las primeras horas están estas complicaciones que son las hemorragias, los hematomas, las contusiones que generan y hinchan el cerebro. Pero después también en las primeras 48 horas hay unas complicaciones por liberación de radicales libres y distintas sustancias en las neuronas, que esto hace que a veces el cerebro también se pueda complicar. O sea, es un paso a paso lo que hay que hacer, hay que seguirlo, hay que tenerlo controlado, hay que medir bien la PIC, va a tener que estar con un equipo de especialistas en terapia intensiva, neurólogos, Y el apoyo de la neurocirujanos. familia, doctor, es importante. Digo, no sé, uno piensa, ¿no? Está en coma inducido por ahí, si los familiares van, le hablan. Sí. Mirá, yo tengo el caso de un muy amigo nuestro que hace un par de años tuvo un accidente en moto, quedó en Sí. coma 2 meses, Ujú. y nosotros íbamos todos los días, hablábamos y le habíamos dejado grabado en un auricular voces nuestras, canciones preferidas. Pobre, mirá si no las quería escuchar. No, las pero por tenía. eso no le hizo bien, porque aparte, bueno, después se recuperó y está bien ahora. ¿Y se está muy acordaba? bien. No se acordaba de eso, No se acordaba. pero evidentemente algo le hizo, porque íbamos todos, le hablábamos, la familia, los amigos. ¿Es así? La neurología está tiene comprobado. eso, la neurología tiene muchas incógnitas todavía hoy en día, por eso esto se dice que es la década del cerebro y de las neurociencias, porque hay cosas que recién estamos empezando a entender. A mí desde que soy estudiante me apasiona y me genero estas preguntas. Yo intento en lo personal que el contacto, el estímulo, independientemente que uno no sabe cuál es el resultado, esté en el paciente. Pero es algo también por una creencia personal mía y porque me parece que es una forma también de acompañar y también para el bien de uno, porque a veces muchas veces hace bien a nosotros mismos Claro, acompañar a un ser claro, querido. Ahora, no le quiero estar pregunto, claramente cuando nos morimos, el 99,9% nos morimos porque el corazón dejó de latir. Exacto. Todos morimos por Por un paro cardiorrespiratorio. paro, sea la enfermedad que fuere, Exacto. eso. Digo, y el cerebro es el que generalmente comanda todo eso. ¿Hay una posibilidad de que el cerebro
esté dañado de tal forma que no le mande la información al corazón para latir. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Sí, Sí, se entiende. perfecto. Porque viste que el cerebro es el Si que es te que dice... el corazón deja de latir porque sí o es porque el cerebro le deja Claro, de porque a lo latir. mejor el golpe es tan fuerte que a lo mejor, como le puede fallar la memoria, le puede fallar la parte del habla, le puede fallar la parte del Bueno, la oído. respiración dice que es lo Bueno, peor. el cerebro le tiene... puede fallar también el exacto, corazón. ¿Puede pasar eso? El cerebro tiene unas estructuras que están ubicadas en el tronco cerebral, que es un poquito por debajo del cerebro antes que comience la médula, ¿sí? Donde El ahí tronco están es donde pasan todos los cables, con digamos. todos los cables hacia abajo. Claro. Y ahí están los centros respiratorios, hay un montón de cosas que si hay daño ahí, esto puede influir sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema respiratorio y provocar también paro. También hay que saber que si el sistema circulatorio, porque el cerebro siempre para funcionar necesita mucha irrigación, que le llegue sangre. Si por algún motivo esa sangre no llega, ¿sí?, o porque hay mucho hinchazón y no permite entrar o por demás, ese cerebro también sufre y después de unos minutos, después de un paro cardiorrespiratorio, el cerebro y la neurona sufre y muere la neurona y también Y eso ahí es es cuando que, lo que digamos, conocemos como muerte encefálica. Claro. ¿Cerati tuvo eso o no? Sí. Algo A parecido, ver, digamos, algo que- parecido. Lo de Cerati es un cuadro diferente a este, donde a Cerati sí en Que Venezuela. también le pasó en un escenario. Sí. Le pasó un escenario, él Sí. tuvo... Pero fue una No severa. fue una caída, ¿no? No fue una caída, Él pero tuvo- le pasó él en realidad trabajando. tuvo una disección en una arteria que lleva la sangre al cerebro. Esa disección, que es una ruptura de la pared, hizo que se forme un tapón, entonces la sangre no llegó a esa parte del cerebro y él tuvo un infarto muy, muy grande, ¿sí? Independientemente de todas las conjeturas que pobres Un que se infarto tendieron, cerebral, dice usted. él tuvo un infarto cerebral. Fortuito que por ahí fue en Venezuela, creo que fue en Venezuela, Sí, si mal no Venezuela. recuerdo. De acá viajó un equipo, de hecho viajó mi jefe actual, el doctor Leguarda, en ese momento que comandaba Fleni. En otra Venezuela, si va a En pasar a otra Venezuela de Venezuela, ahora. exactamente. Lamentablemente queda ahí, claro. A él sí se le había hecho, como el hinchazón era mucho, en un principio se hizo una craneectomía, se le sacó un pedazo de hueso, por ahí lo que analizamos los médicos hoy acá es que esa craneectomía no estuvo tan bien hecha en el sentido que quizá tenía que ser más extensa, que tenían que abrir unas meninges que no abrieron y demás, pero bueno, se intentó hacer esas cosas después desde los médicos. ¿Pero dónde se hizo eso? ¿Acá en Argentina? Eso se hizo todo en Venezuela. Venezuela. Todo allá, Todo en ah, Venezuela, claro, exactamente. Ahora- ¿Ustedes piensan que hubo mala praxis, por ejemplo? No podemos hablar. A ver, a mí no me gusta hablar de mala praxis, son situaciones y demás. A veces hay que estar también en el momento. Claro. Yo Perdón. creo que los médicos que tenemos vocación de servicio y amamos lo que hacemos, nunca tenemos la intención de, Claro, de dañar. Como el de médico que dañar. con la virome le Exactamente. hizo la traqueotomía Claro. a Pero Maradona. Claro. Si le salía independientemente, mal, ahí era un hay cosas que desastre, después se claro. pueden o podemos discutirlo y lo hacemos mucho entre los médicos, si actuamos bien o no, porque, a ver, también somos seres humanos y nos podemos equivocar. Una como cualquiera. cortita Sí. le quiero hacer al doctor. ¿Cuánto tiempo puede llevar aproximadamente la recuperación? Porque usted citó el tema Cerati. El tema Cerati fue Meses. muy arduo. Muy Estamos largo. hablando de más de Años. un Y año. no se recuperó. Y no se recuperó y era más joven, sí, todo. Pero digo, ¿cuánto Sí, puede pero no fue llevar? un golpe, ¿eh? Son dos cosas No, está distintas. bien, pero Son como dos hizo la cosas diferentes. comparación. Pero bueno, Por el eso, cere- pero en el mejor de los Por eso casos. El me cerebro surge la más o pregunta. menos es lo mismo, porque independientemente de la patología y la secuela que hablamos de que quedan dañados sectores del cerebro que tienen funcionalidades y demás. Primero, Es que no hay creo una regla, ¿no? es- No hay una- no hay una tablita, no hay una regla tablita. y- Pero con el daño que se ve hoy, en el mejor Claro. de los casos, que le empiece mañana a mejorar, ¿cuál sería el tiempo más corto que él va a No, poder? yo creo que independientemente en un principio, si él logra sortear esta primera etapa y quedar con vida, independientemente de la secuela, tenemos que hablar mínimo de un año de una muy buena neurorehabilitación en casos así. Pero puede para ver. despertar en 15 días, 10 días. Sí, puede va a haber que despertar. ver, una vez que esté estabilizado y que haya... No puede despertar mañana ni pasado. No, Muy y independientemente raro. ahora Aparte lo están tampoco induciendo. está inducido porque necesitamos estabilizar Claro. todos sus sistemas. Habló el hermano de Sergio Que es el Denis, manager, ¿no? Es el Carlos manager, es el manager. Sí, sí. además es el un manager. manager Sí, que estaba Hoffman. ahí. Mira, lo escuchamos. Realmente estábamos conmovidos, ¿no? Esa imagen es terrible, terrible el gol. Sí, es muy fuerte. Se ve que se ha quedado como encandilado cuando pasó la pasarela esa y cayó un peso un peso muerto. Se ve que Claro. no ha tenido reacción como para poder defenderse de algo porque es tremendo el informe médico, tiene golpes por todos lados. Sí, lo que ocurre ahí, la sensación que da es que esa pasarela estaba para que él llegara al escenario, pero es como que entra por detrás, ¿no?
de los espectadores. Por el Es pasillo una... del medio. No, él bajó, él bajó a la platea. Bajó a la platea, claro. Y cuando sube, Él ahí bajó a hacia la platea. izquierda, Claro, cuando volvió, él pisó se afuera. dio vuelta y se ve que ahí Sí. él pisó afuera. Pisó afuera, afuera. eso, es tremendo eso. Y Bueno, además porque esperemos cae que- al foso. Sí. No es tan común un teatro con fosos, son pocos los que tiene la Argentina. Sí, son pocos. Este es un teatro que lo han remodelado hace un tiempo y está en el centro de... Tengo entendido, está frente a la plaza. Así es, en el Plaza la Independencia. plaza principal de Tucumán, el Teatro Mercedes Sosa. Así es. Bueno, y más que lo que Y se yo dio el estoy, parte bueno, médico. ya por Sí. salir. Ya están por salir. No, más que el parte médico no tengo ninguna otra información, Santo. Bueno, un gran abrazo, Carlos. Bueno, la verdad, una lástima beso lo que le pasó a enorme, Sergio, un sí. beso Sí. enorme a toda la familia, estamos acá para lo que necesiten. Y agradecer al doctor también que estuvo muy interesante, muy didáctico. Estaba nervioso. Gracias. doctor. No, Estaba no, nervioso. Nunca hicimos Impecable. hablar tanto un doctor. Nunca, pobre. placer, la verdad que yo pensé que iba a hablar menos, Estábamos sí. hablando, Muy bien. no, Es que gracias. usted sabe que es muy fuerte estar al lado mío y él está un poquito nervioso, así que... Pensé que iba a hablar menos y que me iban a El hacer rigor hablar está al lado de menos. Carolina. ¿Se sintió cómodo? ¿Sí, Muy doctor? cómodo, la verdad que tengo Muy que estar bien. agradecido por eso. Bueno, por cuando hacer No, quiera. la gracias primera a vos, experiencia. Bueno, gracias. gracias, No, doctor. y Placer, seguramente la verdad es que lo vamos a necesitar para ver Y cómo sí. va evolucionando para irnos explicando. Así que placer. gracias.